Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan apagó su transmisión en vivo y fue directo a la puerta de Esla Turkolu diciendo con firmeza, tenemos que hablar. ¿Qué pasó realmente entre estas dos estrellas tan queridas? Todo comenzó cuando Halil estaba en una transmisión en vivo en redes sociales. Sus fans lo veían sonriente, relajado, hablando de proyectos futuros y respondiendo preguntas. Pero de pronto, su rostro cambió. Miró el celular con atención, se quedó en silencio unos segundos y dijo, amigos, tengo que cerrar aquí, luego les explico. Terminó la transmisión y, según varios testigos, salió con prisa de su casa rumbo al departamento de Esla Turkolu. Vecinos del edificio aseguran que vieron a Halil tocar la puerta insistentemente. Una vecina relató, se notaba que estaba nervioso, parecía que necesitaba aclarar algo urgente. Y efectivamente, cuando Esla abrió la puerta, los que alcanzaron a escuchar quedaron sorprendidos con sus palabras, konuşmamız lazım, que significa tenemos que hablar. Dentro del departamento comenzó una conversación intensa. Según fuentes cercanas, Esla respondió con calma pero con tono firme, Halil, no es el momento. Estoy cansada de las discusiones públicas. A lo que Halil replicó, no quiero pelear, solo quiero que me escuches. La gente habla demasiado y necesitamos poner fin a los rumores. El intercambio duró varios minutos. Algunos aseguran que las voces se escuchaban elevadas, aunque ninguno perdió el control. Los fanáticos en redes sociales comenzaron a especular inmediatamente. Una seguidora escribió en Twitter, si Halil fue directamente a buscarla, es porque realmente le importa. Esto no es un simple malentendido. Otra fan comentó en Instagram, ellos saben que el público los adora como pareja y deberían aclarar la situación. Lo más sorprendente es que, según un periodista local, Halil le habría dicho a Esla, no me importa lo que diga la prensa, quiero que lo hablemos tú y yo, sin cámaras, sin nadie más. La actriz, con gesto serio, habría respondido, Halil, ya no sé si confiar en tus palabras o en tus acciones. Esta frase generó un sinfín de debates, pues muchos interpretan que hay problemas de confianza entre ellos. Mientras tanto, los medios comenzaron a construir teorías. Algunos dicen que la tensión se debe a proyectos profesionales que los enfrentaron. Otros aseguran que se trata de asuntos personales que salieron a la luz por los rumores de las redes. Lo único cierto es que la escena en la puerta del departamento fue vista por más de un vecino, lo que confirma que el encuentro ocurrió. En los foros de fans, la mayoría apoya a Esla, resaltando su fortaleza. Un comentario viral decía, Esla merece a alguien que la valore y la respete sin necesidad de estas escenas. Otros, sin embargo, defienden a Halil, él está luchando por su relación y eso también cuenta. No todos se atreven a dar la cara de esa manera. La tensión no terminó allí. Tras unos minutos de silencio en el pasillo, algunos vecinos afirmaron que Halil y Esla continuaron la conversación en voz baja, casi como si quisieran evitar que alguien más escuchara. Sin embargo, la incomodidad era palpable. Un vecino comentó, se notaba que había algo serio, no era una simple visita de cortesía. La manera en que él insistía y ella respondía con calma pero firmeza lo decía todo. Horas más tarde, en redes sociales, el hashtag #HalilIsla se convirtió en tendencia. Miles de usuarios comenzaron a compartir sus teorías. Algunos decían que todo era parte de una estrategia mediática, un intento de llamar la atención antes de un nuevo proyecto conjunto. Otros, en cambio, afirmaban que se trataba de una crisis real que ponía en peligro su relación personal y profesional. La falta de declaraciones oficiales aumentó aún más la especulación. Un medio digital publicó un artículo asegurando que personas cercanas a la actriz habían comentado que ella se sentía presionada por las constantes apariciones públicas con Halil. Esla quiere espacio, quiere enfocarse en su carrera sin estar en el ojo de la tormenta, decía la nota.
Por su parte, otro portal afirmaba que Alil estaba cansado de los rumores y deseaba aclarar todo directamente con ella, sin intermediarios. Mientras tanto, los fanáticos se dividieron en bandos. Algunos defendían a Esla con el argumento de que una mujer tiene derecho a marcar límites y cuidar su paz mental. Otros respaldaban a Alil, destacando que su actitud mostraba valentía al enfrentar los problemas en lugar de esconderlos. Él pudo haberse quedado callado, pero prefirió ir a buscar respuestas. Eso demuestra que le importa, señalaba un comentario que recibió miles de likes. El debate llegó incluso a programas de televisión. En un famoso talk show, los panelistas discutieron el tema durante más de 20 minutos. Uno de ellos dijo, esto es un claro ejemplo de cómo la fama puede complicar las relaciones. Todo lo que hacen es analizado, comentado y criticado. Es difícil mantener algo privado en estas condiciones. Otro panelista agregó, si realmente se quieren, deberían encontrar un punto medio y hablar en un entorno más tranquilo. En paralelo, un periodista afirmó haber visto a Alil salir del edificio con el rostro serio y los ojos visiblemente enrojecidos, como si hubiera estado al borde de las lágrimas. Esto conmovió a muchos de sus seguidores, quienes interpretaron la escena como una señal de que la situación era más delicada de lo que parecía. No es fácil ver a un hombre famoso mostrar tanta vulnerabilidad. Eso significa que siente de verdad, escribió una fan en Twitter. Por otro lado, Esla no hizo ninguna aparición pública en los días posteriores, lo que alimentó aún más las dudas. Su silencio fue interpretado como un gesto de distancia, aunque algunos creen que simplemente decidió mantenerse al margen para no avivar el fuego mediático. Ella está siendo inteligente. Mientras todos hablan, ella guarda silencio y protege su imagen, opinó un crítico de espectáculos. Lo cierto es que, detrás de los rumores, hay una realidad que solo ellos conocen. ¿Se trata de un malentendido pasajero o de una ruptura definitiva? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo indudable es que ambos son figuras muy queridas y cada uno tiene una legión de seguidores dispuestos a apoyarlos en cualquier decisión. Con el paso de los días, los comentarios no se detienen. Algunos fans comenzaron a organizar campañas en redes con mensajes como queremos saber la verdad o respetemos su privacidad. La dualidad de opiniones refleja la complejidad del momento. Por un lado, el público exige respuestas, por otro, muchos reconocen que se trata de un asunto personal que debería resolverse lejos de los reflectores. En conclusión, el episodio entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no solo revela las tensiones de una relación mediática, sino también el impacto que tiene la opinión pública en la vida de las celebridades. Lo que comenzó como una transmisión en vivo terminó en un acontecimiento que mantiene a todos expectantes, pendientes de la próxima palabra, gesto o silencio de los protagonistas. Y antes de despedirme, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y dejen un like si les gustó este video. No olviden escribir su opinión en los comentarios, porque este tema sin duda seguirá dando mucho de qué hablar.